Bueno, la ven, ¿no? La presentación. Sí, ahí sí. Todavía no está en modo presentación, se ven como las Exacto, pero láminas déjame de ver cómo hago, porque no sé por qué. Ah, porque tengo esta barra. abajito. Tengo la barra, por eso no se ve. La barra me tapa. Ahí está. Bueno, ¿por qué los llamamos así? Vamos a empezar por el título. Hoy hablamos de invisibles. Es una manera de llamar a aquello que por hasta cuestiones paradigmáticas no vemos. Y yo creo que no existe persona en el mundo que no haya gente a la que no ve. A la que no ve, a la que no reconoce, o a la que teme y por eso la niega. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, tal vez esta es la parte más difícil. ¿Cómo hacemos para empezar a mirar a esos que no vemos? ¿Por qué? Y porque cuando no vemos, llevamos al otro a la necesidad de que para existir necesite llamar nuestra atención. En general, terminan haciéndolo hasta desde la violencia. Y para muchos termina en un odio tal que ese odio es su razón de vivir. Esto es para que lo miremos hasta como fenómeno social, porque hoy la diversidad y la inclusión no tiene que ver solo con las empresas. Hoy el cambio social de este siglo se basa fundamentalmente en el reconocimiento de las minorías, en una manera de empezar a mirarnos generando otra calidad de respeto que hasta acá no era nuestra costumbre. Entonces, ¿a quiénes nosotros en general ponemos como invisibles? A los que son diferentes. Y esto puede afectar a gente con discapacidades, a gente con diversas culturas, o con habilidades únicas, o con situaciones particulares. Y vamos a ir recorriendo algunas hoy, y algunas de ellas con las que he tenido alguna experiencia, y se los voy a contar. Como les dije, en general, esta invisibilidad está en la cultura, no es accidental. No somos los únicos, soy yo persona, sí es cierto, yo niego, yo no veo, pero porque vivo en un mundo, en un agua, en un río en el que yo nado, en donde nosotros a esos seres no los vimos o no los vemos. No es un tema moral, es un tema de ceguera. ¿Cómo se da? Bueno, porque en general nosotros nos relacionamos con la gente que tiene características similares a nosotros. Dejamos de mirar a aquellos que no son iguales. Y acá les voy a contar la primera historia, dada la foto. Yo tengo una sobrina que a los 23 años quedó por un accidente en silla de ruedas. Una vez, conversando con ella, me agaché para verla de frente y me dijo: gracias, tía. Hace tantos años que yo para mirarle la cara a alguien tengo que mirar para arriba, porque no nos damos cuenta que alguien que está en silla de ruedas requiere de otra altura cuando queremos estar en una relación. Entonces, miren el detalle de la ceguera. Pasa en los aviones. Lo he vivido con mi sobrina. Por favor, requiere un asiento cercano al baño. No, lo lamentamos mucho, pero no hay. Pero fue pedido el asiento.
Sí, pero como ella no es de la categoría no sé cuánto y esos asientos se venden, no hay. Hay teatros donde no pueden entrar, porque no hay donde poner una silla de ruedas. Hay lugares para estacionar, que en general se reservan, pero por lo menos en México mucha gente usa ese lugar, lo ocupa, y resulta que cuando llega una persona que lo necesita, no lo tiene. Entonces, solo cuando tú vives esa situación, empiezas a tener la sensibilidad para darte cuenta. Otro detalle de mi sobrina, cuadripléjica como este señor. Si mi sobrina viene a cenar a mi casa, yo preparo cosas que tengan porciones chiquitas porque no puede cortar. Puede pinchar, pero no puede cortar. Y si ella va a un restaurante o va a cualquier otro lado, alguien que esté en la mesa le tiene que cortar la comida. Y si uno no está atento a esas diferencias, sin darte cuenta lastimas. Entonces, empecemos a ver, ya empezamos con un tipo de tema, ¿no? O de personas a las que dejamos de mirar, a unos que hemos convertido en invisibles. Por ejemplo, nuestra relación con la gente en silla de ruedas. Esa es una. Veamos otros invisibles. Por ejemplo, la gente que trabaja en las poblaciones rurales. No sé cuántos de ustedes han conversado con ellos. Yo he tenido oportunidad de conversar con algunos porque he trabajado para la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato acá y trabajé con los maestros. Maestros de niños cuyos padres son indígenas, que son migrantes, se mueven de un lado a otro buscando el trabajo y los llevan en camiones hacinados. Muchas veces duermen a la intemperie. El vicio del alcohol. Y cuando ustedes miran esos chicos, por ejemplo, que sus padres le dicen, ¿para qué vas a ir a la escuela? Si de todas maneras no vas a hacer una diferencia porque estudiaste. Les miden el tamaño de la mano. A los varones, cuando el tamaño ya sirve para la pizca, los mandan a trabajar. Y a las nenas, a los 12 años, si menstruaron, las hacen embarazar. Porque desde el momento que tienen un niño, son consideradas adultas. Una cosa que vi ahí de invisibilidad, a esa gente en el campo se le da el mismo programa que se da en cualquier escuela de la Ciudad de México. Esos chicos, ese programa no les sirve para su vida. No se hace esa adaptación a la vida que esos chicos pueden vivir. No sé qué les pasa con los mayores o con los muy jóvenes. ¿Cómo se relacionan hoy con esa gente que dice, por ejemplo, que son sexo binario, género binario? O los hombres que se maquillan. Hoy hay chicos maquillados en la calle. O la gente mayor, aquellos que pierden la movilidad. No sé a cuántos de ustedes tendrán experiencias con sus propios padres. De cuántos de ellos, cuando, por ejemplo, entran a perder la memoria o entran en algún proceso de enfermedad, no sabemos de qué hablar porque no son los que conocimos. Y entonces entramos a hablar menos y a escaparnos más. La gente inmunodeprimida, a la que no se puede tocar. La gente con salud mental,
hay un estigma hacia la salud mental. Voy a hablar de mí. Yo le tenía miedo a la salud mental, a la gente que tenía un trastorno mental. Me daba miedo a conversar. Padres que han perdido hijos, padres con familiares enfermos, y ni hablar después de la pandemia. Esto elevó un número extraordinario. Gente que vive en situación de violencia, además de la discapacidad. Entonces, maneras de mostrarlo. Miren, esto pertenece a una fotógrafa, mujer, que lo que hace es recorrer los lugares en donde ocurrieron cosas, algunas muy dramáticas. Esta fue una villa que hubo que evacuar, que quedó destruida por un huracán en el 2011 en Fukushima, y ella va a mirar lo que ya no existe más, el espacio vacío, y es lo que ella fotografía. ¿Qué hace que nosotros no miremos o no escuchemos a algunos invisibles? Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, esta. Today I have not been able to stop slapping myself across the face. Today I have been clenching my teeth, which is really hurting my jaw. I have been hitting myself in the head as well. I have loads of tics. I punch walls, I punch windows, I punch mirrors. I just punch myself randomly in the leg or the arm. I'm always covered in bruises. Babes! Potential friends, potential employers, potential partners. Like, if they've got a problem with me having Tourette's, I don't want to know them. I don't want to be employed with them. I want nothing to do with them. So I mention it like straight away. Wait. If I could press a button to turn off my Tourette's, I would press it in a second. I would get rid of it in a second. I have just come back from a job interview. I did happen to tic quite a bit, and at one point I threw a glass of water. I was like, I've thrown a glass of water on the floor. But equally, they couldn't have cared less. So they knew I had Tourette's and it was absolutely fine. I am bringing a different perspective on things because I open my mouth and sometimes the most random stuff comes out. And it's kind of creative in a way. It's kind of like odd and surprising and funny. I'm Alice Franklin and I have Tourette's. ¿Contratarían a alguien con esto? ¿La dejarían estudiar coaching? Saben que algunos de la enfermedad de Tourette lo que hacen es decir malas palabras. El 10% de ellos dice malas palabras. Acá hay otra, y esta es una mexicana que yo conocí, con la que hemos trabajado en Méxicos Posibles, en esta asociación que se dedica a buscar aquello que se llaman los pares imposibles, ¿no? La gente que no se encontraría contigo naturalmente. Se llaman buscadoras de tesoros. Son las mujeres que han salido a buscar los restos de sus hijos. Los restos de los hijos que, obviamente, en general, están metidos en alguna cosa de la droga o se cruzan en el camino de la droga y nadie los busca más que ellas. ¿Por qué dices que es palo? ¿No es el fémur? No. ¿Es el fémur? Sí. Es un hueso. Está envuelto. A mí me parece un hueso. Sí. Es hueso. Oiga, soy del grupo de las rastreadoras.
Acabamos de localizar un cuerpo en las inmediaciones del poblado de fraccionamiento Virreyes. Hallamos un cuerpo, como el 55 por ahí, el número 55, y yo me hice fuerte porque es una impresión tremenda encontrar la primera vez, todo el tiempo, pero la primera vez yo me hice muy fuerte, no quería reprimir mis lágrimas, me volteé para todos lados, me agaché, porque yo dije, si me pongo nerviosa, si me pongo a llorar, no van a querer gente cobarde aquí. Me puse fuerte. Y me tocó el primero y de ahí pues ya son como unos 15 que me ha tocado, 10 como 16 con este. No es fácil, es difícil, pero ya para nosotros ya se puede decir que es fácil identificar los lugares donde puede haber. En cualquier punto para ver, ¿verdad? Cualquier punto para ver, simplemente buscar y buscar. ¿Cómo? Así algún hoyito que haya, algún bordito como si fuera una tumba y así consecutivamente. Yo no huelo mucho, pero los olores también quieren decir mucho. De lejos dan y así consecutivamente es como encontramos, echándole ganas. Más bien los encuentra con el corazón. Esto por lo menos es una realidad aquí en México, porque esta gente no los busca nadie. Porque si además lo denuncian, ni la policía los buscan ellos. Tienen mejores listas que las que tiene el gobierno. Entonces, bueno, en algún momento hay que ver si uno está dispuesto a escuchar. Escuchar no significa escuchar para estar de acuerdo. Es escuchar con el corazón para comprender el nivel de dolor o el nivel de situación en la que viven. Es un tema de empatía, no de acuerdo. ¿Está? El tema es la empatía, pero nosotros no lo medimos por ese lado, sino que lo medimos por si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, ojalá pudiéramos como coaches, en coaching social lo hacemos mucho, o como líderes, cómo nosotros contribuimos sin darnos cuenta a que sigan existiendo las barreras. Cómo nosotros no nos damos cuenta que no vemos. Les conté algunas de la discapacidad de mi sobrina, pero ustedes saben también que he trabajado en la formación de coaches ciegos y tenemos una empresa que les da trabajo a los coaches. Esta gente realmente presenta obstáculos serios en su camino. Todos los que hemos formado nosotros es gente que quedó ciega siendo adulta. El más joven quedó ciego a los 14 años, ¿no? La primera clase que les fui a dar de coaching, llevé mi computadora y me puse a abrir el PowerPoint. Me dije a mí mismo, acá la ciega soy yo. Estoy pensando en el PowerPoint con gente que no puede mirar. Y cuando cerré la computadora, cambié totalmente lo que iba a decir. Se me acabó el script. Entonces eso es otra de las cosas que a veces llaman la atención, ¿no? También, y como coaches, es importantísimo el tema de las diferencias culturales. ¿Cómo reacciona un chino en una reunión a cómo reacciona un occidental? En general, el chino
habla muchísimo menos. Cuanto más jefe es, menos todavía habla. Porque sabe que cuando hable es sentencia. Ellos confían en cualquier autoridad. La confianza está asociada a la autoridad. Si logró tener autoridad, entonces vamos a confiar. Confían en el jefe, confían en el gobierno, confían en los padres. ¿Ustedes creen que nosotros entendemos la confianza de igual manera? Saben que ellos también hablan menos porque no les importa el cuento. Ellos escuchan más la música, escuchan mucho más el contexto. Me pasó ahora, en este viaje a Inglaterra, a 50 Thinkers y a esta ceremonia, me encuentro con una coach china a quien yo ya conocía. Y entonces, se emocionó que me vio ahí del premio y qué sé yo, de la lista en la que yo estaba. Y entonces le digo, ¿y tú perteneces? No, yo no pertenezco a la asociación, yo nunca me nombraron en nada, pero quise venir a conocer. Le digo, ¿y te diste cuenta el tamaño que tiene esto? Y me dijo, sí, pero no sé si me interesa, porque el tamaño de mercado que yo tengo en la China es más grande que todos estos juntos. Entonces cambia hasta la ambición. Es interesante entrar a escuchar a gente de otros mundos y escucharla poniendo atención a, es decir, no dando nada por sentado, haciendo las preguntas necesarias. Ni les digo trabajando con indígenas. Yo he tenido sorpresas increíbles. Obviamente en las empresas. Hoy yo sé que los LGBTIQ+, ¿no? Esos han hecho mucho ruido. Las mujeres han hecho mucho ruido, pero no son los únicos distintos. También se siente distinto un padre que perdió un hijo, también se siente distinto un padre que tiene un hijo enfermo. La violencia familiar, yo no sé en Chile cómo se maneja. Acá, la violencia familiar es alta. El alcohol es alto. Los problemas de salud mental son cada vez más y no saben la cantidad que se ha descubierto durante la pandemia. Entonces, la otra es, ojalá puedan parar un minuto y darse cuenta si algunos de los nombrados o alguno les viene ahora a la cabeza que ustedes convirtieron en invisibles. Traten de no contestar rápido, porque rápido se quedan en lo que ellos saben. ¿No? La otra es darse cuenta cómo se relacionan con los diferentes, porque ahí hay otra cosa. Hablábamos de empatía. Mucha gente cree que la empatía es lástima. Eso no es empatía, porque no lo pongo en un igual, no lo tomo como poderoso, lo tomo como menos que yo. Me equivoco con la palabra compasión. Compasión significa con la misma pasión. No significa compasión tener lástima. Tener lástima me ubica en una posición de superioridad. Veamos otro video.
devuelvo 50 y 20. ¿Eh? Por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Tengo historias muy graciosas y muy hermosas con los ciegos. Una vez este chico que quedó ciego a los 14 años, tuvo que subir al subte. Iba solo al metro y bajó y se metió en la puerta que se abrió. Acá en México hay vagones que están pintados de rosa, que son solo para mujeres. Y él no se dio cuenta que se metió en un vagón rosa. Y una de las señoras, con la bolsa, le entró a pegar y a decirle que era un depravado, que se había metido ahí a propósito, y él gritaba, soy ciego, y la mujer le decía, claro, ahora busca excusas, y él dice que los 3 minutos entre una estación y la otra nunca fueron tan largos, dada la cantidad de carterazos que recibió de parte de la señora, ¿no? Esa es una. La otra es algo que le pasó a este señor también. Cuando queremos cruzar a un ciego y lo agarramos del brazo, no nos damos cuenta que el ciego no sabe por dónde camina. Lo que en general se les ofrece es el hombro, para que pongan la mano en el hombro, y entonces al cruzar ellos van sintiendo si nosotros subimos o bajamos, con los desequilibrios o con las irregularidades del piso. Pero si los queremos tomar del brazo y los cruzamos, lo único que hacemos es darles más miedo. Y también les ha pasado, y me han dicho, dice, somos ciegos, no somos sordos, no nos hablan, nos ven en una esquina y nos cruzan, y nos dejan en un lugar que después no sabemos dónde estamos, no sabemos por dónde seguir. O sea, a veces los confundimos más queriendo ser buena gente. Entonces, perder el miedo, acercarnos desde la empatía, el preguntar, e inclusive preguntar, ¿cómo te ayudo? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo lo quieres hacer? Marca una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando hoy? Trabajar con esa gente que no se siente mirada. Es darle la oportunidad de que mirándolos puedan sacar su mejor versión, que puedan darse cuenta de su poder personal, de su capacidad de elegir, y que entreguen lo mejor que tienen para entregar. ¿Por qué? Porque cuando esto no pasa, entran en resignación, y detrás de la resignación aparece el odio, la necesidad de luchar para verme, para que me vean. Entonces, no solo lo hacemos con las personas, muchas veces lo hacemos con los temas, y ni les digo con las emociones.
yo reconocí en mí, y desde el momento que la pude ver, me la conversan ejecutivos, yo no había reconocido la vergüenza. La vergüenza es una de esas emociones que uno tapa. Saben que la vergüenza es una emoción social. La vergüenza la marca la cultura, igual que la culpa. Y la vergüenza dice en qué eres inadecuado o inadecuada. Mientras que la culpa tiene que ver con lo que haces o no haces. Pero las vergüenzas las ocultamos. Y a veces las ocultamos tanto que nos olvidamos que las tenemos. Cuando empezamos a reconocerlas, podemos observarlas e inclusive el otro, si las habla, las vamos a distinguir. Así como están la vergüenza y la culpa, hay otras, el honor, por ejemplo, el orgullo, ¿no? Cuidado también cuando decidimos no mirar el dolor del otro. No mirar el dolor porque si lo miro, siento que me duele. Entonces, si tienen ganas, yo sé que son muy poquitos, en vez de hacerlo de manera de mandarlos a grupos, ¿qué les parece si lo conversamos acá, dado que somos pocos? ¿De qué se están dando cuenta? ¿A quiénes no han mirado? ¿Quién tiene ganas de compartir? ¿Nadie? Angélica, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? También estoy en la ciudad, bueno, estoy en México, estoy en la Qué ciudad de México. bueno, Angélica. Ahora que comentas esto del dolor, sí, efectivamente, ver el dolor del otro me hace tocar mi dolor. Y eso, por supuesto, me da miedo, ¿no? Entonces, sí, en varias ocasiones me he cachado viendo para el otro lado. Pero gracias por remarcarlo. Gracias, Angélica. Fíjate si, por ejemplo, conocías la historia de las mujeres buscadoras. He escuchado, digo, hay en las noticias, ¿no? No específicamente de estas, pero que efectivamente las mamás son las que luego más empeño ponen, ¿no? Frente a los familiares, en específico a los hijos desaparecidos, tristemente. Sí, algunas dedican su vida a encontrar los restos y dicen volver a casa. ¿Alguien más? Gracias, Angélica. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Olga. Hola Elena, hola a todos. Bueno, mira que este tema ha traído una situación particular con el tema del Tourette, que viví una situación en un sitio público donde este video que acabas de mostrar me recordó efectivamente lo que fue entender que hay personas que actúan diferente a nosotros. Y aunque compartamos espacios, a veces asumimos que las reacciones de todos pueden ser iguales. Y las reacciones de ese niño que tenía el síndrome de Tourette, porque luego nos enteramos por diversas conversaciones, en ese momento causaban demasiada incomodidad en las personas porque era una misa. Entonces, dado el espacio y también el desconocimiento de muchas personas, los patrones sociales en ese sentido y culturales a veces crean muchos juicios alrededor de algo que puede ir más allá si hablamos de inclusión. En este caso, pensarlo desde otra mirada. Y la otra cosa, Olga, sabes, por ejemplo, que la gente de Tourette es absolutamente inteligente y puede trabajar en cualquier puesto y puede ser director de una empresa. Exacto. No le baja ninguna capacidad intelectual.
ese niño habla hoy día inglés porque ya es mayor y es guía turístico de la ciudad porque ese era su sueño. Entonces está en Bogotá. Yo estoy viviendo en Chile, pero él vive en Bogotá y a través de una asociación de guías turísticos lo han ido contratando porque sabe mucho más de cultura, geografía, de política que muchos de nosotros. Así que sí, son personas con mucha inteligencia y que se dedican a leer y tienen una amplitud de conocimiento cuando lo hacen desde esa parte. Así que Y si te fijas, gracias bueno, por compartir. de los ciegos o los sordos, lo que les pasa es que por la manera de hablar o por la manera en la cual caminan, empezamos a pensar, por ejemplo, que no son inteligentes o que son menos inteligentes, y la verdad no tienen nada que ver. Nada que ver. Y en la educación, qué difícil para cerrar el tema, fue para esa familia encontrar un lugar para su hijo, sobre todo en los primeros años donde todavía el síndrome no se había diagnosticado. Entonces, el tema de los colegios desde la educación es algo que también es una mirada que hay que cambiar mucho y en donde se empieza el cambio de una sociedad, creo que es ahí. Así es, Olga, gracias. María Inés. Sí, yo hace unos años estuve colaborando con una asociación de niños judicializados, desde muy chiquititos, desde meses hasta, bueno, 18, 19 años, porque llega un momento que como no los adopta nadie y no tienen dónde ir, permanecen en ese lugar, ¿no? Y la verdad que es una oportunidad para uno también poder ingresar a esos lugares y escuchar esas historias y tratar, digamos, de pasar un momento como uno pasaría con un sobrino, con un hijo o como con cualquier persona que uno decide compartir. Y como lo opuesto a invisibilizar, ¿no? Visibilizarlos más aún, ¿no? Los chicos de tal lugar. Ahí van caminando los chicos del hogar tal, ¿no es cierto? Y cuando digo una oportunidad, estos chicos en la noche de Nochebuena y la noche de Año Nuevo les ofrecen ir a pasar ese día a una casa de cualquier vecino de la ciudad que se los quiera llevar. Así que bueno, nosotros como familia ya tenemos una niña que ahora ya debe tener como 17 años, que viene todas las Navidades y los Años Nuevos a nuestra familia. Y la verdad que es una oportunidad para uno de cambiar la mirada hacia ese otro que está solo, porque uno no lo piensa eso. Sí. Así que creo que esta es también como una invitación a estos lugares a acercarse, porque hay mucha gente, muchos chicos esperando por nosotros. Por lo menos en Argentina es difícil la adopción. Están años y años esperando que alguna familia los adopte, y cuando por ahí consiguen vincularse con alguien, hay tanta traba que después, bueno, se caen las adopciones y bueno, pero... Las adopciones se dan en general de bebé, después ya no los adopta nadie. Bueno, pero bueno, están. Pero existen. Existen. Gracias, Marina. ¿Sandra? Hola, Elena, yo estoy en Guatemala, no estoy tan lejos de México, no tenemos muchas cosas diferentes tampoco. Ahí voy a estar dentro de poquito. Ay, qué alegría, pues acá te veo. No, voy a trabajar con una empresa. Qué bueno. Pues quiero contarles algo que me sucedió esta semana. Me ha perseguido este tema, así que por alguna razón estoy aquí también hoy. Inicié un proceso de outplacement con una empresa y había una persona que no escucha. Entonces me dijeron que si yo quería aceptarlo. Entonces invité a alguien que sabe el lenguaje de señas y tuvimos la reunión hace 2 días. Yo me quedé muy conmovida
porque me di cuenta que pude entender muchas cosas de él sin entenderle. No sé cómo explicar, pues, corporalidad, todo eso entendí. Pero me contó su experiencia en la empresa donde estuvo que, pues, se sentía incluido, que la gente pero también me di cuenta que ellos también quieren incluir, o sea, no solo aceptar ser incluidos, sino que sea mutuo el asunto. Así que para mí fue una experiencia como coach, ver y estoy invitada a estudiar el lenguaje de señas precisamente por eso, porque son campos que no conozco y que se me abrieron. Así que quería compartirles esas emociones que surgieron. Qué lindo. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere contar algo de lo que se dio cuenta? Yo levanté la Sí, mano, Elena, Débora. para ser igual que todos. Estaba escuchando y en esto que compartió Sandra recién, ¿no? De acompañar a una persona sorda. Yo hoy día estoy ahí liderando un proyecto con Ignite, que es una fundación de ICF, y estamos trabajando con una fundación que atiende a personas con síndrome de Down. Trabajamos con el equipo, ¿no? Ese es el tema. Ahora, dentro del equipo, como opciones que trabajan dentro de la fundación, hay un joven que es ayudante de un taller de lectura que tiene síndrome de Down. Y él quería obviamente poder participar también con coaching. Así que hagámoslo. Luego hay una educadora que es sorda. Ahí con ella yo le pregunté, ¿cómo te comunicas habitualmente y cómo quieres que yo me comunique contigo? Y ella prefiere la lectura labial. Ahora, cuando yo me formé como coach en un momento, me vino esta duda dije, las personas sordas hablan, o sea, las personas sin visión hablan, escuchan, la mayoría. También tenemos personas sin visión que son sordas además. Pero ¿y quién le hace a los sordos? Y yo el 2018 decidí entrar a estudiar lengua de señas, como para poder comunicarme. Entonces, fue bien especial, ¿no? Esto de decir, bueno, tengo esto, pero ¿cómo quieres tú que yo te trate? Y eso me resuena mucho con lo que tú compartiste, Elena. Sí, te diría cuando, por ejemplo, en las empresas, que a mí me llaman mucho para justamente diversidad e inclusión, cuando empiezan a contratar gente diversa y dicen, bueno, podemos encantados tomar a un sordo o a un ciego, no es lo mismo. Yo les diría, ni siquiera es lo mismo la adaptación del espacio físico. Un ciego, alguien con silla de ruedas o un sordo necesita diferentes espacios. Y en general hoy lo que más se estila es ponerle a algún otro que sea como su padrino o madrina, que los acompañe al baño, que les muestre los caminos, que les conteste cómo proceder en determinadas situaciones, o sea, que los ayuden a ambientarse. ¿Más preguntas o seguimos? Es muy poquito más. Y entonces, para ir como cerrando esta conversación, creo que el valor es que cuando los puedes mirar, vas a poder elegir la manera de relacionarte. Pero hay que mirar. Hay que mirar, hay que aceptar lo que te pasa y después darte cuenta en qué lugar te pones. ¿Para qué? Para que des por el otro lo máximo que puedas dar. O sea, respeta a tal punto que deja que aparezca lo más grande del otro. Inclusive en el desafío.
¿Mm? Y por supuesto, luego también nos podemos preguntar qué sesgos estoy empezando a reconocer en la práctica profesional que promueven invisibilidad en personas, en temas, en situaciones. El respeto, esto lo aprendí hace muy poquitito y me encantó. La palabra respeto viene de respectus. Y estos son como los lentes esos que se ponían así para mirar. Entonces, respeto significa volver a mirar. Es volver a mirar con una mirada diferente a la que yo ya tenía. Y si además lo puedo hacer desde un lugar de humildad, de respeto y de humildad, ¿no? Y por supuesto tomar decisiones. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿A dónde me pongo? Por ejemplo, empezar a darme cuenta de lo que mi cultura no mira, por lo cual yo no miro. Segundo, empezar a darme cuenta de las relaciones dominantes o las relaciones desiguales. La tercera, analizar privilegios, roles de poder, interseccionalidad en la propia práctica, sesgos culturales y cómo impactan en la manera de escuchar y de interactuar con el coach. Cómo cuando se le atribuye una característica cultural al cliente, se la convierte en estereotipo. Por ejemplo, dicen, a los chinos ni hablarles de emoción. No, claro, el chino es difícil que hable de intimidad, porque la intimidad la vive en la intimidad y nada más. Pero eso no quiere decir que no tengan emoción. ¿No? Entonces, estas yo les diría que es una muy buena lista para que empecemos con papel y lápiz a anotar dónde tenemos que meter el ojo un poco más adentro. Luego creo que es interesante en la acción buscar nuevas experiencias, aprender sobre otras culturas. En Chile, por ejemplo, en México, en Guatemala, hay muchos indígenas o descendientes de indígenas. En serio que ven de otra manera el mundo. En serio que entienden la pobreza de otra manera. Y nosotros los miramos con cierto nivel de desprecio, como de arriba. Por favor, acérquense, escuchen su sabiduría y dense cuenta que a veces la gente no necesita lo mismo que yo necesito, pero necesita otras cosas, por ejemplo, ser mirada y valorada. Eso es honrar la diversidad y practicar la humildad. Luego, ¿cómo hago para ampliar mi práctica? Para poder trabajar con otras culturas. Importantísimo hoy para los coaches que podemos trabajar en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo podemos cultivar comunidades de coaching o de supervisión, que trabajen en la equidad y la inclusión? Y los desequilibrios de poder. Hoy a la mañana, justamente con esta empresa de Guatemala con la que voy a ir a trabajar, hablé con una hija de los dueños. El que creó la empresa fue su papá, con una visión brutal. El señor se murió de un cáncer. Y la que tomó la empresa fue su mujer, con una humildad increíble. Los hijos varones no valoran lo que hizo la mujer, que hizo crecer la empresa 10 veces el nivel donde la tenía su esposo. 10 veces. Y hoy siguen sin reconocer lo que su mamá hizo. No pueden ver que fue una mujer. Es increíble. Pero a veces las sociedades machistas hacen esas cosas.
¿Está? Bien. ¿Cómo vamos o cómo quedaron? Me gustaría escucharlos. Yo quería compartir algo simple, desde mi lugar aprendiz de coaching, ¿no? De coach. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con un coachee que tiene un lenguaje sencillo, simple, pero que tiene, como vos decías, emociones como cualquiera, y cuánto más desafiante es para nosotros poder escucharlo, acompañarlo, porque por ahí estamos acostumbrados a un nivel de lenguaje con un cierto estándar, digamos, y como que desacreditamos a la gente por tener un lenguaje más simple, que es mucho más difícil, creo, a veces, siempre digo, ser simple que ser complejo, porque complejos siempre estamos disponibles, ¿no? En cambio, tomarse la vida con simpleza no significa tomarla con liviandad, todo lo contrario. Entonces necesitamos como un corazón más abierto, más disponible y una escucha muchísimo más, más desde el corazón. Ay, sí, María Inés. Maite, gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. En realidad a mí todas estas cosas me interpelan más que desde el Bizarre Coach, desde mí. Yo tengo 2 personas con discapacidad en mi familia, un hermano y una sobrina, uno con síndrome de Down y otra, o sea, no con discapacidades físicas, sino con discapacidades intelectuales. Donde yo soy argentina, vivo en una ciudad chica, lo cual tiene grandes beneficios para algunas cosas y no tantos para otras. Y hay una especie de, yo la escuchaba, y la invisibilidad está acá en lo que tiene que ver con los espacios laborales y también con los espacios educativos, desde los lugares donde, bueno, son como los lugares donde los chicos van, eh, poco proactivos, poco a rayar el pan rallado, ¿no? Esta cosa eh, demasiado, ellos tienen muchísima más potencialidad de lo que realmente es las puertas que se abren. Yo con lo que me voy de esto es volver a intentar, digamos, desde otro lado diferente, eh, generar espacios. Para mí es como una, no sé si la palabra, no es la palabra correcta, obsesión, pero sí esto de poder dejar, de poder transitar en la ciudad con, y aportar otras cosas, desde una organización o desde lugares donde los chicos tengan la posibilidad de desarrollarse en lo que quieran, sin el estigma de el chico con eh, discapacidad intelectual tiene que hacer X cosa, esa X cosa que es chiquitita así, donde la invisibilidad muchas veces pasa por ahí, ¿no? Pasa por encasillarlos, encuadrarlos y no darles la posibilidad de elegir. Sí, creo que, mira, la primera cosa es, en la mayor parte de los países, a un hijo con discapacidad se le invierte menos dinero en educación que a un hijo normal. Eso ya los descalifica. Pero entre los ciegos, por ejemplo, yo tengo gente con maestría, tengo gente con licenciaturas y los empleaban de telemarketers. Porque como son ciegos, ahora un ciego hoy lee lo que quieras. A mí me emociona, hoy usan un sistema que es increíble, que se llama Just en inglés, ¿no? Que lo bueno, lo bajan en la computadora o en el teléfono y, por ejemplo, escuchan lo que está escrito y lo escuchan a una velocidad 10 veces la que escuchamos nosotros, porque así se entrenan para leer a la misma velocidad que leemos nosotros. O sea, ellos también hacen su esfuerzo.
es que ellos hacen enormes esfuerzos. Y, por ejemplo, yo me sentí bastante mal. Sabes que ellos, por ejemplo, corren sin ver. Trata de cerrar los ojos y de correr. No lo podemos hacer. Y ahí yo distinguí esto que yo llamo confianza vital, ¿no? La confianza en la vida misma. Ellos o la aprenden o la aprenden. Pero a nivel de trabajo es brutal. Es brutal. Yo he conocido directores de empresas, directores de marketing, directores, a uno, no me lo voy a olvidar nunca, financiero, que tuvo una enfermedad inmunológica del tejido conectivo y empezaba a respirar raro y a cortar lo que hablaba. Y tuvimos que discutir muchísimo porque lo querían echar, porque decían, va a rendir menos. Y el tipo intelectualmente daba lo mismo, solo que por su enfermedad no podía responder igual. Pero cuesta muchísimo poderlo observar. Muchísimo. Dos experiencias que tuve uno con un chico con parálisis cerebral, con dos chicos de parálisis cerebral. Uno de ellos, cuando nació y apareció la parálisis cerebral por el parto, la mamá no lo quiso ni ver, lo abandonó y la esposa del médico que atendió al parto se quedó con el chico. Cuando el chico tenía como 12 años, que si ustedes lo ven, está muy deforme, está cataléptico, está duro, acostado como en una silla de ruedas, pero casi parece una cama, con la cara bastante deforme. El chico apenas movía el dedo así, era todo lo que hacía. Y un día ella, no sé ni cómo, no me acuerdo, no sé cómo se acercó un cartón con las letras. Y el chico empezó a mover el dedo y marcaba letras y le empezó a escribir a la señora mensajes completos. O sea, el chico leía, el chico podía escribir. Cuando esta mujer se dio cuenta de eso, el chico terminó con 4 libros de poesía publicados. Y el hijo de una amiga mía, una periodista muy reconocida acá, también quedó cataléptico con un tema de parálisis cerebral en el momento del nacimiento. Y la mamá se comunica con él y le dice, ¿qué vas a comer? ¿Pasta? Y mira hacia la izquierda, o pollo, y mira a la derecha. Y el chico empieza a buscar con los ojos y de golpe hace ¡cling! Y mira a la izquierda porque quiere pasta. O sea, cuando empiezas a ver cuánta gente con esa enfermedad, nadie le dirigió la palabra y la trataron como un mueble. Y resulta que acá adentro están bien. Lo que no pueden es comunicarse contigo. Pero se dan cuenta. Y se han muerto solos. Un chico autista, hijo de un coach muy cercano, el chico de golpe empieza con un jueguito a resolver sumas y restas. Y nadie le enseñó. El chico suma, resta, divide, multiplica, escribe, lee. Nadie le enseñó. El chico no habla. Entonces, ¿cuánta de esa gente pierde la vida, se les acaba la vida y no pudieron mostrar ni quiénes eran? Porque no les dimos oportunidad. Así que, claro, Maite, esto de buscar la manera de que la gente pueda mostrarse en su máxima expresión, ese es el trabajo de diversidad e inclusión que tenemos que hacer, no las marchas.
Gracias. ¿Algo más? Débora, ¿lo que pasó acá es lo que estabas esperando que pasara o me equivoqué? Siempre llego abierta desde el asombro, Elena. Así que me llevo mucha riqueza, mucho aprendizaje, mucha gratitud también por tu generosidad, por regalarnos tu mirada, ¿ah? Que es un espacio rico, ¿no? De miradas compartidas y de poder reconocer qué parte mía siento que está invisible y qué quiero hacer aparecer para que otros aparezcan conmigo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Les dejo un cariño grande y ojalá nos veamos pronto. Así va a ser. Gracias, Elena, igualmente. Nos Un vemos. beso grande. Gracias, Abrazo. gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Débora. Gracias a ti, Linda, por estar, por acompañar y a todos los que estuvieron. Besos. Besos.